¿Te han rechazado alguna vez por alguien en quien pusiste todas tus expectativas? Ese tipo de dolor puede dejar una herida profunda, una sensación de vacío difícil de explicar. Pero la Biblia no ignora tu sufrimiento. En Isaías 53:3 se nos dice que Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conoce perfectamente lo que sientes. Y si Dios permitió ese rechazo, es porque está dirigiéndote hacia algo mayor. Hoy veremos cómo el rechazo puede ser una puerta divina a una transformación que no habrías buscado por ti mismo. Te mostraremos cómo responder espiritualmente cuando alguien te da la espalda, para que no pierdas tu propósito ni tu identidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando alguien te rechaza, lo primero que se rompe no es el vínculo con esa persona, sino la imagen que tenías de ti mismo en su mirada. Quedas con una sensación amarga, como si algo en ti no hubiera sido suficiente. Esa experiencia puede paralizarte, hacerte cuestionar tu valor, incluso tu propósito. Pero lo que muchos no comprenden es que en el cielo nada sucede por accidente. No fue una casualidad. No fue una mala decisión humana que Dios no vio venir. Fue parte del diseño divino que te está redirigiendo. Porque el rechazo, cuando lo ves desde los ojos de la fe, es una respuesta poderosa de Dios. Es su forma de cerrarte una puerta que tú jamás te habrías atrevido a cerrar solo. En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, quienes lo rechazaron y vendieron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa declaración resume lo que muchas veces olvidamos. Detrás de cada rechazo doloroso puede esconderse una redirección que nos salva del desastre. Dios no permite que el corazón se quiebre sin tener la intención de reconstruirlo más fuerte. A veces, el rechazo que más nos duele es precisamente el que más necesitábamos. Hay vínculos que, si no se rompen, nos atan a futuros que no fueron diseñados para nosotros. Y hay personas que, aunque parecían esenciales en nuestra historia, eran solo personajes temporales en un capítulo que ya se cerró. Cuando alguien te rechaza, no estás siendo descartado, estás siendo redirigido. La Biblia está llena de ejemplos donde el rechazo fue el primer paso hacia una manifestación gloriosa del propósito de Dios. José fue rechazado por sus propios hermanos, tirado en un pozo, vendido como esclavo. Pero fue ese rechazo el que lo llevó al palacio de Egipto, donde Dios lo usó para salvar a toda una nación. ¿Y qué decir de David? Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel en la casa de Isaí, David ni siquiera fue considerado por su propio padre. Fue dejado afuera, pastoreando ovejas, ignorado, rechazado. Sin embargo, fue precisamente ese joven invisible para los hombres el que Dios había elegido. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. El Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Eso quiere decir que el rechazo humano jamás tiene la última palabra, porque mientras otros te ignoran, Dios te está observando, eligiéndote, preparándote. Cuando te rechazan, puedes sentir que todo tu valor se derrumba, que nada de lo que ofreciste fue suficiente, que no eres digno de ser amado, elegido, valorado. Pero ahí es donde necesitas levantar tu mirada y recordar quién te formó. En Isaías 49:15, Dios pregunta: ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta y no tener compasión del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el nivel de fidelidad que te sostiene cuando todo lo demás te suelta. El rechazo puede hacerte sentir invisible, pero nunca eres invisible para Dios. Él ve lo que otros no vieron. Él conoce el tesoro que llevas por dentro, aunque para otros solo seas arcilla común. Y no se trata solo de ser consolado, se trata de entender el plan. Porque cuando alguien te rechaza, el cielo no entra en pánico.
Dios no se sorprende, no improvisa. Él ya sabía. Y si lo permitió, es porque está moviendo piezas en el tablero que tú aún no comprendes. A veces, el rechazo es la única manera en que Dios puede arrancarte de una relación, de un lugar, de un camino que estaba por destruirte. En el momento duele, pero más adelante verás que fue la mano de Dios la que te salvó sin que tú lo supieras. Proverbios 3, 5, 6 lo explica de forma clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que hoy parece un golpe, mañana lo verás como un giro divino. Algunas personas oran pidiéndole a Dios dirección, propósito, claridad. Pero cuando Dios contesta, lo hace con puertas cerradas, con relaciones que se rompen, con vínculos que no prosperan. Y es ahí donde muchos se confunden, porque esperaban una respuesta envuelta en bendiciones visibles, no en lágrimas. Sin embargo, no hay mayor señal del amor de Dios que cuando Él interviene en silencio para evitar que entregues tu corazón donde no serás valorado. Es en esos momentos cuando debes recordar que la voz de Dios a veces suena como una ausencia, como un silencio, como un no. Pero ese no es una afirmación de que algo mejor viene. En Romanos 8:28 encontramos la promesa que da sentido a todo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Puede que ahora no entiendas por qué esa persona te dejó, por qué te ignoró, por qué no te eligió. Tal vez diste todo, fuiste honesto, fiel, y aún así te rechazaron. Y es aquí donde debes cambiar la perspectiva. No te preguntes más qué hiciste mal, pregúntate qué está haciendo Dios. Porque cuando Dios te está preparando para algo mayor, primero te limpia, te poda, te separa. Y el rechazo es una forma de separación. Una separación que no castiga, sino que protege. En Juan 15:2 Jesús dice: todo pámpano que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Eso significa que a veces la poda duele, pero el fruto que vendrá lo justificará todo. Hay momentos en los que sentirás que lo perdiste todo, que quedaste solo, que te abandonaron justo cuando más necesitabas apoyo. Pero es en esos instantes donde la voz de Dios se hace más clara. Porque Él no habla a multitudes cuando quiere formar a alguien. Él habla en el silencio, en el desierto, en la soledad. Moisés fue rechazado por su propio pueblo, huyó al desierto y pasó años lejos de todos. Pero fue en ese lugar donde Dios le habló desde la zarza ardiente y le reveló su propósito. El rechazo lo alejó de Egipto, pero lo acercó al plan de Dios. Y eso mismo puede estar sucediendo contigo. No permitas que el rechazo se convierta en una identidad. No eres lo que alguien no valoró. No eres lo que otro decidió dejar atrás. Eres lo que Dios diseñó desde la eternidad. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra hechura significa que eres una obra maestra. Y una obra maestra nunca se define por el juicio de quien no entiende su valor. Se define por el artista que la creó. Si alguien no te supo apreciar, no significa que no tengas valor. Solo revela que esa persona no tenía la capacidad de ver lo que Dios ve. Es tiempo de levantarte, de sacudirte el polvo del desprecio, de dejar de mirar atrás. Porque mientras tú lloras por lo que perdiste, el cielo está preparando lo que viene. No puedes avanzar con los ojos puestos en quien te rechazó. Debes mirar hacia quien te llamó. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo escribe: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la dirección correcta, hacia adelante, hacia el propósito, hacia el nuevo comienzo que Dios ya trazó para ti. Recuerda esto: si esa persona te rechazó, es porque no tenía un papel eterno en tu historia. Si alguien decidió irse, no te aferres.
porque a lo que viene de Dios no necesitas rogarle que se quede. Lo que es tuyo por promesa permanecerá, y lo que se va era solo parte del proceso. Nunca confundas una pérdida temporal con una derrota eterna. Dios sigue escribiendo tu historia, y cada capítulo tiene sentido, incluso los que empezaron con lágrimas. El rechazo no te define, te dirige. No es un punto final, es una coma en el relato divino que aún continúa. Tal vez hoy estás en la parte del libro donde todo parece salir mal, pero sigue leyendo, porque Dios es un autor perfecto, y Él nunca termina una historia con derrota cuando ha prometido victoria. En Apocalipsis 21:5 dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Eso incluye tu corazón, tu historia, tus relaciones, tu futuro. Nada de lo que fue perdido está fuera del alcance de su restauración. El dolor del rechazo no es ajeno a Dios. No es una emoción que Él desconozca, ni una herida que le sea indiferente. La cruz misma es testimonio eterno de ese profundo rechazo. Jesús, el Hijo amado, fue despreciado por los suyos, ignorado por quienes lo vieron crecer, rechazado por aquellos a quienes vino a salvar. En Juan 1:11 se nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese pasaje no es solo una afirmación histórica, es una declaración espiritual que nos conecta con un misterio divino. El rechazo de Cristo no fue un accidente, fue parte del plan redentor. Y cuando tú eres rechazado, entras en esa misma dimensión de participación en su sufrimiento, que lejos de denigrarte, te eleva. Jesús no fue rechazado por falta de valor, no fue dejado de lado porque no era digno, fue rechazado precisamente porque era la piedra angular, la que los edificadores despreciaron, tal como lo profetiza Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta no es solo una descripción poética del dolor de Cristo, es una revelación del tipo de rechazo que transforma. Porque ese rechazo no lo destruyó, lo santificó, no lo disminuyó, lo glorificó. Y esa misma operación espiritual sucede en aquellos que lo siguen y son marcados por experiencias de desprecio. Ser rechazado por alguien que valorabas puede hacerte sentir disminuido, pero la cruz enseña que no hay rechazo más grande que el que Jesús sufrió, y aún así ese rechazo fue el preludio de la gloria. Hebreos 12:2 afirma: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio del oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No fue un gozo en el dolor, sino un gozo por lo que ese dolor produciría. Jesús no se detuvo ante el desprecio, lo transformó en camino hacia el propósito eterno. Y ese es el llamado que tienes frente a ti cuando alguien te rechaza. No te detengas, transfórate. El rechazo es una llave que abre dimensiones espirituales que no se revelan en la comodidad. Solo quien ha sido despreciado comprende la profundidad del amor de Dios. Solo quien ha llorado por no ser elegido puede abrazar con mayor intensidad el hecho de que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 lo dice con claridad: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Esa elección antecede cualquier rechazo humano. Esa identidad eterna es superior a cualquier juicio temporal. Cuando comprendes que fuiste elegido por Dios, los rechazos de los hombres dejan de tener poder sobre tu destino. El rechazo que Jesús vivió no fue limitado a los fariseos o a los gobernantes romanos. También fue ignorado por sus discípulos en su hora más oscura. En Mateo 26:56 se narra: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ese abandono no quebró su misión, esa soledad no alteró su obediencia, porque su mirada estaba fija en el Padre, no en la aprobación de los hombres. Y cuando tú eres herido por la indiferencia de quien creías incondicional, es esa misma mirada elevada la que debes imitar.
No puedes definirte por quien se fue, debes afirmarte en quien nunca falla. Jesús fue rechazado también por su familia. En Marcos 3:21 se dice que cuando sus parientes oyeron de él, salieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Fue desacreditado incluso por quienes lo conocían desde niño. Eso muestra que el rechazo no es solo una experiencia externa, sino muchas veces interna, dolorosamente cercana. Y aún así, él no cambió su llamado para agradar a quienes no lo entendían. No alteró su mensaje para ser aceptado por quienes lo malinterpretaban. Porque el verdadero llamado no busca la aprobación de los conocidos, sino la fidelidad al Padre. Todo aquel que sigue a Jesús experimentará rechazo, no como un castigo, sino como una validación de su llamado. En Mateo 5:11-12, Jesús declara, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí se revela un principio espiritual que no puede ser ignorado. El rechazo, cuando es por causa de la justicia, se convierte en tesoro eterno. No es algo de lo que debas avergonzarte, sino una evidencia de que estás caminando en dirección al propósito. Quien camina en la verdad, inevitablemente será rechazado por el sistema que vive en mentira. Jesús lo advirtió en Juan 15:18-19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ese rechazo no es un error, es una confirmación. Ser apartado no es un fracaso, es una consagración. Cuando alguien te rechaza por vivir conforme a la palabra, no estás perdiendo algo, estás ganando profundidad espiritual. Pero incluso cuando el rechazo no parezca tener justificación visible, sigue existiendo una dimensión redentora. Porque cada herida, cada desprecio, cada puerta cerrada que Jesús enfrentó fue transformada en parte de su victoria. Y eso mismo ocurre con quien decide no quedarse en el dolor, sino caminar hacia la obediencia. La sangre derramada por Cristo no fue en vano, y tampoco lo será tu proceso si lo entregas a Dios. En 1 Pedro 2:4 se habla de Cristo como la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así también tú, aunque seas desechado, eres precioso a los ojos del Creador. El verdadero peligro del rechazo no está en el dolor que causa, sino en la mentira que intenta implantar. Quiere convencerte de que no eres suficiente, que no eres amado, que algo está mal en ti. Pero la verdad de Dios debe ser más fuerte que cualquier sentimiento pasajero. En Romanos 8:38-39, Pablo declara, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese amor es el antídoto definitivo contra el veneno del rechazo. Cuando te sientas apartado, despreciado, ignorado, recuerda que estás caminando en las huellas del Maestro. No estás solo en esa experiencia, no estás olvidado, estás siendo conformado, porque el rechazo, cuando es entregado a Dios, se convierte en una herramienta que purifica, fortalece y prepara. No es castigo, es proceso, no es abandono, es santificación. La cruz no fue la derrota de Jesús, fue su exaltación. Y ese mismo principio aplica a tu vida cuando eliges seguir el camino del reino. Cristo no necesitó la aprobación de los hombres para cumplir su propósito. No buscó el aplauso de la multitud, ni el respaldo de los líderes religiosos. Su identidad no dependía de quien lo aceptaba, sino de su relación con el Padre. Y eso es exactamente lo que debes abrazar tú también. En Mateo 3:17, antes de iniciar su ministerio,
se escuchó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa afirmación vino antes de los milagros, antes del reconocimiento, antes de cualquier obra visible. Porque el amor de Dios no se gana, se recibe, no se conquista, se acepta. Al comprender que Jesús fue rechazado en todos los niveles, social, familiar, espiritual, pero que no permitió que ese desprecio definiera su caminar, tú también puedes encontrar fuerzas para seguir adelante. No eres menos porque alguien te dejó. No vales menos porque alguien no te eligió. Vales exactamente lo mismo que valías antes de ese rechazo, porque tu valor no está en manos humanas. Está sellado por la sangre de Cristo. Está escrito en las manos de Dios, como lo dice Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Cuando mires hacia atrás y veas ese momento de rechazo, lo harás con nuevos ojos. No como una herida abierta, sino como una marca de transformación. Porque si Cristo fue despreciado y aún así venció, tú también puedes hacerlo. Si Él fue dejado solo y permaneció firme, tú también puedes permanecer. El rechazo ya no es un obstáculo, es una invitación a reflejar más claramente la imagen del Hijo de Dios. Y cada vez que alguien te diga con sus actos que no eres suficiente, escucha la voz del cielo que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El alma humana, herida por el rechazo, tiende a buscar explicaciones inmediatas. La mente se llena de preguntas que giran sin descanso. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué vio en mí que lo llevó a alejarse? Estas preguntas nacen del vacío que deja la ausencia no deseada, del eco de una voz que ya no responde, de la necesidad de entender algo que parece no tener sentido. Sin embargo, la búsqueda de respuestas humanas rara vez satisface al corazón, porque las explicaciones que se obtienen en la tierra no alcanzan a responder lo que solo el cielo puede revelar. En Jeremías 33:3, Dios hace una promesa que transforma la perspectiva de todo creyente que atraviesa el dolor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es una invitación a la curiosidad, es una apertura divina a una sabiduría que no puede encontrarse en la lógica humana. Es en medio del rechazo que esa invitación se vuelve más urgente. Cuando las razones visibles fallan, es hora de escuchar lo invisible. Cuando los porqués se vuelven insoportables, es tiempo de clamar por revelación. Muchos cometen el error de interpretar el silencio de la otra persona como un juicio definitivo sobre su valor. Pero el silencio humano nunca debe confundirse con la voz de Dios. El Espíritu Santo no se manifiesta para explicar lo que otros hicieron, sino para revelar lo que Dios está haciendo. En Proverbios 3, 5, 6 se establece una guía para esos momentos de incertidumbre. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí está el secreto: no apoyarse en la propia lógica, sino en la guía divina que endereza lo que el rechazo desordenó. Cuando alguien es rechazado, el alma tiende a mirar hacia atrás, intentando reconstruir escenas, recordar palabras, encontrar señales. Se cae en el error de sobreanalizar cada gesto, buscando un patrón que justifique la pérdida. Pero esa búsqueda rara vez conduce a la paz. En cambio, el alma que decide mirar hacia arriba encuentra revelación, porque lo que importa no es entender por qué se cerró una puerta, sino reconocer hacia dónde te está guiando Dios. Isaías 55, 8, 9 revela la distancia entre los pensamientos humanos y los divinos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Lo que para ti fue una pérdida inexplicable, para Dios es una liberación intencionada.
En la historia bíblica, muchas veces las personas fueron arrancadas de sus contextos por medios dolorosos, sin una explicación inmediata. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba. José fue traicionado sin entender el propósito de esa traición. Moisés fue exiliado antes de ser llamado. Ninguno de ellos entendía en el momento por qué estaban siendo desplazados, pero cada uno, en su momento, recibió revelación. Porque Dios no siempre da explicaciones al principio, pero sí otorga entendimiento en el tiempo justo. En Eclesiastés 3:11 se declara: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esa incapacidad humana de entender de inmediato no es debilidad, es señal de que estamos siendo invitados a confiar más allá de lo visible. Cuando alguien te rechaza, es natural querer saber la causa, pero más importante que la causa es el propósito. La causa puede ser confusa, incluso injusta, pero el propósito está siempre bajo el control soberano de Dios. En Romanos 11:33 se exalta esta verdad: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En vez de tratar de comprender los motivos del rechazo con pensamientos humanos limitados, es más sabio pedirle a Dios que revele lo que Él quiere trabajar en ti a través de esa experiencia. La revelación no llega a quienes insisten en mirar hacia la tierra, llega a quienes levantan su mirada al cielo. Quien permanece atado a lo que el otro hizo o dejó de hacer, no puede avanzar en el entendimiento de lo que Dios quiere formar. Por eso Jesús en Lucas 24:45 abrió el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras. Ellos no entendían por qué el Mesías debía sufrir, no entendían por qué todo parecía haber terminado en fracaso. Pero cuando Jesús les reveló el propósito, la confusión dio paso a la certeza. Lo mismo ocurre con quien se deja guiar por el Espíritu. El dolor del rechazo se transforma en claridad cuando Dios abre el entendimiento. Uno de los mayores errores es definir tu identidad según las reacciones de otros. El que te rechazó no tiene la autoridad de nombrarte. El único que tiene ese poder es Dios, y lo hace a través de su palabra. En Isaías 43:1 el Señor dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Este versículo no es simbólico, es literal. Dios te llama por tu nombre, Él te afirma con una identidad que no cambia según la aceptación o el rechazo de los hombres. Buscar revelación es recordar quién te definió, quién te conoce desde antes que otros te vieran. La revelación no es información, es transformación. Cuando Dios revela, no lo hace para darte consuelo superficial, sino para alinear tu corazón con su propósito eterno. Esa revelación muchas veces llega en momentos de quietud, cuando decides dejar de luchar por entender lo que no tiene explicación lógica y comienzas a descansar en la certeza de que Dios está trabajando en lo invisible. En Salmos 46:10 se ordena: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud espiritual es la atmósfera donde la revelación se manifiesta. Mientras más tiempo se invierte en buscar explicaciones humanas, más difícil es oír la voz de Dios, porque la ansiedad bloquea la revelación, el afán silencia la sabiduría celestial. Pero cuando decides confiar, incluso sin tener todas las respuestas, estás posicionándote para recibir dirección. En Santiago 1:5 se nos asegura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa sabiduría no siempre responde a los porqués, pero siempre te muestra el para qué. Y cuando conoces el para qué, el por qué deja de importar. El corazón que ha sido rechazado necesita discernimiento, no solo consuelo. Porque el rechazo mal interpretado puede llevar al resentimiento, a la autocompasión, a decisiones erradas. Pero el rechazo interpretado desde la revelación se convierte en una escuela de formación espiritual. Por eso,
antes de actuar, antes de reaccionar, antes de tomar decisiones impulsadas por la herida, es necesario detenerse a orar y preguntar: Señor, ¿qué me estás mostrando con esto? Esa simple pregunta cambia toda la dirección de tu vida, porque donde otros ven fracaso, Dios puede estar construyendo fundamento. En la Biblia, cada persona que recibió un llamado significativo pasó por momentos de separación, aislamiento, incluso rechazo. Esa no fue una coincidencia, fue parte del proceso. La revelación no se entrega a multitudes, se confía a quienes están dispuestos a oír en lo secreto. En Mateo 13:11 Jesús dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esa distinción es importante. No todos reciben revelación, solo quienes están alineados con el corazón de Dios. El rechazo puede parecer una interrupción, pero es una cita divina con la revelación. Si dejas de mirar la ausencia como pérdida y comienzas a verla como espacio para que Dios hable, entonces descubrirás que lo que se fue abrió lugar para que algo nuevo nazca. En Isaías 43:19 Dios dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra se cumple en quienes dejan de buscar explicaciones humanas y abren su espíritu a lo que solo Dios puede mostrar. Lo que necesitas no es entender lo que pasó, sino ver lo que viene. La fe no se basa en entender, se basa en confiar. En Hebreos 11:1 se define: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien te rechaza, es difícil ver más allá del dolor. Pero cuando caminas por fe, sabes que aunque no veas nada ahora, hay algo más adelante preparado para ti. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios ya lo determinó. Esa convicción no se construye en el análisis, sino en la revelación. Y esa revelación está disponible para todo aquel que decide dejar de preguntarle al mundo y empieza a preguntarle a Dios. No busques más en lo que otros dijeron, ni en lo que dejaron de decir. No te desgastes buscando explicaciones que no traerán paz. Busca al Señor, pídele entendimiento, ábrete a su sabiduría, porque lo que viene de Él no solo responde tus preguntas, transforma tu destino. Cuando el alma ha sido herida por el rechazo, la tentación inmediata es la reacción impulsiva. El impulso de demostrar, de reclamar, de buscar validación por medios humanos. En el corazón herido nace un clamor que exige respuestas, justicia, reparación. Pero en ese momento delicado, en ese punto de quiebre, se define algo mayor que una emoción. Se define si caminarás en obediencia o te hundirás en la desesperación. No se trata solo de lo que sientes, sino de cómo decides responder a lo que sientes. Y ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a obrar en una dimensión más profunda. No para consolarte superficialmente, sino para llevarte a un nivel mayor de obediencia. La desesperación grita, la obediencia se inclina, la desesperación exige explicaciones, la obediencia responde con fe. Cuando eres rechazado es natural que el alma quiera huir, reclamar, aferrarse, pero la obediencia te llama a permanecer en lo que Dios te ha dicho, aunque las circunstancias contradigan toda lógica. En 1 Samuel 15:22 se nos recuerda que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Esta palabra no fue dada en un contexto de paz, sino en medio de una corrección severa. Porque cuando las emociones dominan, es fácil justificar acciones impulsivas. Pero lo que Dios busca no es una reacción emocional, sino una entrega absoluta. El rechazo, si no se somete al gobierno del Espíritu, lleva al alma a caminos oscuros. Puede provocar orgullo disfrazado de fortaleza. Puede conducir a decisiones apuradas que parecen soluciones, pero son trampas disfrazadas. La desesperación se disfraza de valentía, pero su raíz es la desconfianza. En cambio, la obediencia es una respuesta silenciosa que brota de la confianza en quien tiene el control del tiempo y del destino.
Cuando Dios permite que seas rechazado, no está esperando que actúes por impulso, sino que te afirmes en lo que Él ya habló sobre ti. En el desierto, el pueblo de Israel enfrentó momentos en los que se sintieron olvidados, expuestos, rechazados por las circunstancias. Y cada vez que eligieron la desesperación sobre la obediencia, se alejaron más de la promesa. Pero cada vez que un remanente eligió obedecer en medio del caos, Dios lo sostuvo. La obediencia en el desierto no era una opción para sobrevivir, era el camino para permanecer bajo cobertura. En Deuteronomio 8:12 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esa prueba es la misma que atraviesa quien ha sido rechazado. No solo una prueba de resistencia, sino de fidelidad. Es fácil obedecer cuando todo parece ir bien. Es fácil seguir adelante cuando las puertas se abren y los vínculos se fortalecen. Pero el verdadero carácter de la obediencia se revela cuando todo parece desmoronarse. Cuando quien más esperabas que te apoyara te abandona. Cuando lo que parecía seguro se esfuma. En ese instante, la obediencia no es una decisión lógica, es un acto de fe. Y la fe verdadera se manifiesta no en el conocimiento, sino en la acción. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Obedecer tras el rechazo es la obra que valida tu fe. El enemigo sabe que un corazón rechazado es vulnerable. Sabe que la herida abierta es terreno fértil para sembrar confusión, amargura, desvío. Y por eso, después del rechazo, susurrará alternativas, caminos fáciles, decisiones apresuradas, soluciones humanas. Pero la voz de Dios no compite con el ruido, solo se revela a los que deciden escuchar. En Isaías 30:21 se promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa dirección no aparece para el que corre por desesperación, sino para el que permanece en obediencia. Obedecer no significa negar el dolor, no es reprimir las emociones ni aparentar fortaleza. Es decidir, incluso con lágrimas, que no abandonarás lo que Dios ha dicho, aunque todo lo demás te haya abandonado. En Juan 6:68, cuando muchos dejaron de seguir a Jesús por no entender sus palabras, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa declaración no vino de un lugar de claridad, sino de una convicción profunda. La obediencia no siempre entiende, pero siempre permanece. La desesperación conduce al aislamiento. Hace que uno se aleje, que renuncie, que cierre puertas. La obediencia abre caminos, atrae dirección divina, activa provisión, provoca respaldo. Cuando Abraham obedeció el llamado de Dios y dejó su tierra, no lo hizo con un plan detallado, lo hizo con una promesa. En Hebreos 11:8 se recuerda: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así es la obediencia que Dios honra, la que camina cuando no hay mapa, solo voz. El rechazo puede alterar tus planes, pero no puede anular tus promesas. Lo que Dios habló sobre ti no está sujeto a la aceptación de otros. Por eso, obedecer después del rechazo es una declaración espiritual que dice: aunque me dejaron, yo sigo. Aunque me fallaron, yo permanezco. Aunque me cerraron la puerta, yo no retrocedo. Esa obediencia tiene eco en el cielo porque refleja el carácter del Hijo. Filipenses 2:8 lo describe: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia lo llevó a la exaltación, y esa misma actitud de entrega es la que el Padre honra en los suyos. Obedecer no siempre implica moverse. A veces es quedarse quieto cuando todo dentro de ti grita por actuar.
Otras veces es avanzar cuando el suelo aún no se ve firme, pero siempre implica confiar, porque no hay obediencia sin renuncia, ni renuncia sin propósito. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nuestro culto racional. Y ese sacrificio se manifiesta con más fuerza en medio de la herida, porque lo fácil es rendirse, lo divino es obedecer. El alma que ha sido rechazada busca respuestas rápidas, pero la obediencia no responde al reloj humano, responde al ritmo del cielo. En Isaías 40:31 se dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fuerza renovada no llega por insistencia, llega por obediencia, porque quien obedece, aunque esté herido, vuela. Dios no está buscando hijos perfectos, está buscando hijos obedientes, porque el que obedece, aunque caiga, se levanta, aunque llore, camina, aunque sea rechazado, no se detiene. Y ese es el tipo de corazón que Él respalda. En 1 Pedro 1:14 se nos exhorta: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La obediencia implica una transformación interna que no se basa en lo que otros hicieron, sino en lo que Dios ha sembrado dentro de ti. Después del rechazo, la carne buscará revancha, pero el Espíritu te llama a rendición. Y esa rendición no es debilidad, es el principio de una nueva temporada. Cada vez que eliges obedecer en lugar de reaccionar, estás diciendo al cielo: confío más en tu propósito que en mi dolor. Y esa confesión tiene poder, no porque sea declarada en voz alta, sino porque se vive en lo secreto. La historia del pueblo de Dios no está escrita por quienes evitaron el dolor, sino por quienes obedecieron en medio de él. Cada vez que un corazón eligió someterse, en lugar de rebelarse, la historia cambió. Porque el rechazo no es el final, es una plataforma desde la cual la obediencia te impulsa hacia algo mayor. No es el lugar de tu caída, es el punto de tu redención. En Hebreos 5:8 se dice que Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Esa verdad atraviesa todo el plan divino. El dolor instruye, pero solo si decides obedecer. Cuando todo en tu carne clama por actuar, el Espíritu te invita a quedarte en la voluntad de Dios, no como alguien derrotado, sino como alguien que sabe que su victoria no depende de cómo fue tratado, sino de cómo responde. El rechazo puede haber sido injusto, pero tu obediencia será poderosa, porque lo que hoy parece insignificante, en las manos de Dios se convierte en semilla de destino. La obediencia tras el rechazo no es una opción piadosa, es el acto espiritual que decide si te defines por el dolor o por la promesa. El rechazo tiene la capacidad de romper lo que parecía estable. Puede destruir la confianza, deteriorar la autoestima, empañar la visión que tenías sobre el futuro. Puede dejar fragmentos en el alma que no sabes cómo volver a unir. Pero lo que el rechazo destruye, Dios lo puede restaurar. No con una restauración parcial o superficial, sino con una sanidad completa, profunda y duradera. Porque cuando Él interviene, no solo recompone lo que fue roto, sino que transforma lo herido en fuerza. En Salmos 147:3 se revela esa naturaleza del Padre. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No ignora lo que sufriste, lo toca, lo restaura, lo redime. Lo que la gente desecha, Dios lo recoge. Lo que el mundo considera sin valor, Dios lo eleva. La restauración divina no depende de lo que perdiste, sino de lo que Él ya ha determinado sobre ti. La herida del rechazo no es demasiado profunda para su poder. No hay abandono que Él no pueda revertir, ni traición que no pueda convertir en testimonio. En Joel 2:25, Dios hace una promesa que resuena con autoridad sobre el alma que ha sido despreciada.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esos años representan lo que fue devorado por el dolor, lo que fue arruinado por la pérdida, lo que se deshizo en el tiempo del rechazo. Pero la palabra no habla de simple compensación, sino de restitución. Lo que parecía perdido puede volver a ti de otra forma, en otra dimensión, con otro propósito. Hay cosas que no volverán a ser como antes, pero pueden ser mejores. Hay vínculos que no se restaurarán, pero Dios traerá nuevos. Hay sueños que fueron aplastados, pero Él despertará otros más grandes. La restauración divina no se basa en la nostalgia del pasado, sino en la visión del futuro. No te ata a lo que fuiste, te conecta con lo que estás llamado a ser. Isaías 61:3 nos habla de ese intercambio glorioso que Dios promete. Dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tomar el lugar de la herida y llenarlo con gloria. No importa cuán roto esté tu corazón. No importa si sentiste que el rechazo fue la última palabra sobre tu vida. Cuando Dios restaura, lo hace desde adentro hacia afuera. No se limita a arreglar la superficie, Él transforma la raíz, porque la verdadera restauración comienza en el espíritu. En Ezequiel 36:26 se profetiza: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios no solo sana lo que fue herido, cambia el corazón que fue endurecido por el rechazo, le devuelve sensibilidad, esperanza, ternura, le devuelve la capacidad de confiar otra vez. Muchos piensan que han perdido su valor porque alguien decidió irse. Pero la restauración de Dios no necesita el permiso de quien te dañó. Su poder no depende de quien te rechazó, sino de quien te formó. Salmo 139:14 declara: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Esa palabra es una afirmación espiritual contra toda voz que intentó hacerte sentir menos. Si fuiste creado con maravilla, entonces ningún rechazo puede anular lo que ya fue sellado por la creación divina. Dios no solo repara, reconstruye, y en esa reconstrucción muchas veces levanta algo nuevo. Lo hace con cimientos que no pueden ser sacudidos. En Isaías 58:12 hay una promesa para los que han vivido el colapso emocional: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa restauración no es solo para ti. Lo que Él hace en ti se convierte en camino para otros. La herida que parecía destruirte será el testimonio que fortalezca a muchos. El rechazo no será tu final, será el inicio de tu ministerio de sanidad. Quien ha sido restaurado por Dios camina con otra convicción. Ya no busca validación en palabras humanas, ni se define por quien lo rechazó, porque sabe que su historia fue tocada por el cielo. En 2 Corintios 5:17 se declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La restauración no te devuelve al punto anterior, te introduce en una nueva dimensión de identidad. Ya no eres quien sufrió el rechazo, eres quien fue renovado por la gracia. El enemigo quiere que creas que el rechazo te dejó marcado para siempre, que esa herida jamás cerrará, que el dolor será tu compañía eterna. Pero la verdad espiritual es otra. Dios tiene el poder para cambiar tu lamento en danza. En Salmos 30:11 el salmista testifica: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Esa transformación no se explica con lógica.
Es el resultado de una intervención divina que toca donde nadie más puede tocar. Dios no solo restaura lo visible, también lo invisible. No solo recompone relaciones, recompone la confianza, restaura la esperanza, restaura la voz que callaste por miedo a no ser escuchado, restaura los sueños que enterraste porque alguien no creyó en ti, y lo hace porque su amor no depende de tu desempeño ni de tu pasado, sino de su naturaleza. Lamentaciones 3, 22, 23 lo confirma. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esa fidelidad no cambia con tus caídas. Esa misericordia no disminuye cuando otros se alejan. Esa gracia no se reduce aunque haya sido despreciado. La restauración de Dios se manifiesta con poder, pero también con ternura. No viene como un relámpago, sino como un susurro. No se impone, se revela. En el silencio, en la oración, en el lugar secreto, Él comienza a levantar lo que parecía perdido. No necesitas entender el proceso, solo confiar en el restaurador. Isaías 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Esa es su forma de obrar. Donde el mundo ve algo inservible, Él ve potencial. Donde otros ven cenizas, Él ve altar. Si crees que tu corazón ya no puede ser restaurado, es porque aún estás mirando con ojos humanos. Pero la restauración de Dios no se mide por lo que tú ves, sino por lo que Él ya decretó. Y si Él dijo que hará nuevas todas las cosas, entonces tu historia aún no ha terminado. Apocalipsis 21:5 lo declara con autoridad. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa palabra no es un deseo, es un decreto. No es una posibilidad, es una realidad espiritual para quien decide entregarse por completo a Él, incluso después de haber sido herido. Dios no te devuelve lo perdido simplemente para consolarte. Te restaura para impulsarte, para posicionarte en un lugar donde tu voz tenga autoridad, donde tu historia tenga impacto, donde tu corazón vuelva a latir con propósito. Porque lo que fue roto en las manos de Dios se convierte en testimonio de gloria. Y cuando Él restaura, no deja rastros de ruina, solo evidencias de gracia. El rechazo tiene el poder de distorsionar la identidad cuando no se confronta con la verdad eterna. Cuando alguien se va, deja un silencio que a veces se llena con mentiras. No fui suficiente, no valgo, no merezco amor. Pero esas voces no nacen en el corazón de Dios, porque quien te formó no te definió según la reacción de otros, sino según su elección soberana. La Escritura deja claro desde el principio que no eres un accidente, ni una pieza desechable en la historia de alguien más. Eres elección divina. En Efesios 1:4 se afirma con poder: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso quiere decir que tu valor fue establecido antes de que existiera cualquier posibilidad de rechazo humano. Cuando Dios te elige, su elección no es temporal ni condicional, no cambia según tu desempeño, ni se debilita por tus caídas. Su elección es eterna, porque está arraigada en su naturaleza, no en tus obras. Romanos 11:29 lo dice con claridad: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Quien te rechaza puede tener sus razones, pero ninguna de ellas tiene el poder de invalidar lo que Dios ya estableció sobre ti. La opinión humana no tiene autoridad sobre tu llamado. El juicio de alguien más no define tu propósito. La única voz que tiene derecho a definirte es la que te creó. La herida del rechazo intenta convencerte de que perdiste algo esencial. Pero lo esencial no es quien te rechazó, sino quien te sostuvo. En Isaías 41:9-10 se escucha la voz del Padre como un ancla en medio del dolor. Tú eres mi siervo, yo te escogí y no te deseché.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa elección divina no caduca con el desprecio humano. Al contrario, se vuelve más clara. Porque cuando todo lo demás se cae, lo que permanece es lo que verdaderamente sostiene. Tu identidad no nace de una relación terrenal, nace de tu origen espiritual. No fuiste creado para encajar en los parámetros de aceptación de nadie. Fuiste diseñado para cumplir el propósito eterno del reino. En Jeremías 1:5, el Señor le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esa declaración no fue solo para Jeremías, es una revelación del diseño de Dios sobre todos sus hijos. Tu existencia no es una reacción a las decisiones de los hombres, es una manifestación del deseo de Dios. Quien entiende esto ya no vive tratando de complacer para ser amado. Vive desde la certeza de que ya fue amado, elegido y afirmado. El rechazo ya no tiene poder de quebrantar su corazón, porque ese corazón está afirmado en la roca eterna. En 1 Pedro 2:9 se proclama: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es tu identidad, no una víctima del abandono, sino parte de un linaje real. No alguien desechado, sino adquirido. No alguien sin valor, sino portador de un propósito celestial. El rechazo pierde su fuerza cuando entiendes que fuiste elegido por aquel que no cambia. Cuando otros se van, Él permanece. Cuando otros dudan de ti, Él afirma su promesa. Cuando otros te ven como prescindible, Él te llama necesario para su obra. En 2 Timoteo 2:19 se afirma: conoce el Señor a los que son suyos. Esa pertenencia no es abstracta, es real, no es teórica, es espiritual. Estás marcado por una elección que no depende del reconocimiento ajeno. Y cuando caminas con esa convicción, ya no necesitas ser aceptado por todos para saber quién eres. No hay rechazo humano que pueda competir con la elección divina. No hay abandono que pueda anular tu adopción en el reino. En Romanos 8:15-16 se nos recuerda que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese testimonio no se borra con una separación, no se cancela con una traición, no se debilita con un portazo. Permanece, porque está sellado por el Espíritu. Tu valor no sube ni baja según los gestos de los demás. No eres más valioso cuando alguien te elogia, ni menos cuando alguien te desprecia. Eres constante en valor porque fuiste comprado con sangre. 1 Corintios 6:20 declara: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese precio fue la vida del Hijo. No hay rechazo que pueda rebajar lo que el cielo pagó por ti. El alma que entiende su elección ya no se derrumba ante una despedida, ya no se vacía por una mirada fría, ya no se apaga por una palabra dura, porque su fuente no está en el otro, sino en Dios. Y cuando esa fuente es constante, todo lo demás pierde poder. No necesitas competir por atención, no necesitas rogar por afecto. Fuiste amado primero, fuiste elegido primero, y ese amor es tu ancla, esa elección es tu verdad. Hay momentos en los que el rechazo no solo te hiere, sino que redefine el ritmo de tu interior. Cambia tu manera de mirar, distorsiona tus pasos, enfría tus anhelos. Pero si algo ha quedado claro, es que ese rechazo no tiene el poder de detener lo que Dios ya escribió sobre ti. Porque mientras tú contemplabas el silencio de una puerta cerrada, el cielo ya estaba preparando una nueva estación. No una repetición de lo que perdiste, sino un diseño completamente distinto, mucho más alto, mucho más eterno. Lo que el rechazo nunca podrá tocar es el diseño que el Padre tejió en lo secreto.
Hay una versión de ti que aún no conoces, una fuerza que se activa cuando decides seguir caminando a pesar de la herida. Dios no te lleva de regreso a donde fuiste desechado. Él te lleva hacia donde siempre debiste estar. No para que repitas una historia, sino para que te conviertas en testimonio vivo de que lo que viene es mayor que lo que quedó atrás. Aquel que te rechazó cerró un capítulo, pero no el libro. Y el autor de tu vida no necesita borrar lo anterior para escribir algo nuevo. Él transforma, redime, resignifica. Donde hubo lágrimas, Él pondrá revelación. Donde hubo silencio, Él levantará palabra. Y donde creíste que todo terminó, ahí justo comienza lo más glorioso. Porque después de todo lo que sufriste, lo que importa no es quién se fue, sino quién permanece. Y Dios no solo permanece, Él se anticipa, Él levanta, Él corona. No volverás a ese lugar por necesidad, volverás como respuesta. No desde la carencia, sino desde la autoridad. Porque lo que una vez te hirió no podrá definir lo que serás. Lo que Dios tiene preparado para ti no es compensación, es cumplimiento y ya está en camino.